Hola a todos y a todas, soy el doctor Valenzuela y os doy la bienvenida al módulo sobre la neurofisiología del dolor. Antes de empezar con la neurofisiología, esta primera presentación es una pequeña introducción sobre lo que vamos a ver más adelante. Básicamente lo que quiero es romper un poco con las creencias que tenemos sobre el dolor, básicamente con lo que nos han enseñado hasta ahora. Y para ello, pues ya digo, os voy a dar unas pequeñas pinceladas y os voy a hacer pensar un poco, que básicamente es lo que quiero en este módulo, que penséis, que analicéis qué es lo que sabéis sobre el dolor y ver qué es lo que desde este módulo sobre la neurofisiología del dolor os podemos aportar para romper con esas creencias que normalmente tenemos erróneas con respecto al dolor. Si nos fijamos en nuestros propios pacientes, la evidencia científica nos ha demostrado que muchas de las creencias que tienen sobre el dolor son erróneas. Y ya digo, y esto es lo que quiero hacer con vosotros y con vosotras, ¿no? Que os planteéis qué es lo que sabéis hasta ahora y al finalizar el módulo ver si hemos podido romper con esas creencias erróneas y ver de qué manera percibís el dolor una vez hayáis acabado el módulo. En general, los objetivos que nos vamos a marcar en este módulo es entender la nocicepción, entender las vías por las cuales se transmite la nocicepción y esta llega al cerebro para ser percibido como dolor. Entender y diferenciar entre nocicepción y dolor, algo muy importante que veremos más adelante. Entender el concepto de plasticidad del sistema nervioso central, que veamos que el sistema nervioso es plástico, porque lo importante del sistema nervioso es que se adapta a las circunstancias, a las situaciones, y eso es vital, ¿no? Para poder entenderlo y poder tratarlo. Y por último, conocer y entender los mecanismos relacionados con la cronificación y mantenimiento del dolor, ¿no? ¿Qué mecanismos existen conocidos que nos pueden explicar o podemos entender por qué un dolor de tipo, por ejemplo, musculoesquelético puede llegar a cronificarse? La pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante entender la neurofisiología del dolor? De hecho, algo que muy poca gente sabe, ¿no? O no nos hemos planteado, es que quizás no estudiamos lo suficiente en nuestras carreras sobre el dolor. De hecho, más de un estudio demuestra que el contenido sobre el dolor en los planes de estudio, sobre todo en carreras de ciencias de la salud, es mínimo si tenemos en cuenta el porcentaje, el número de gente que acude al sistema sanitario debido al dolor. Por ejemplo, este estudio que veis aquí es un estudio basado en la fisioterapia, en la rehabilitación, y fijaros que lo que veis aquí, donde pone occurrence, es el porcentaje de pacientes que acuden a la consulta de rehabilitación porque tienen dolor. O sea, fijaros que en este caso, en rehabilitación del sistema musculoesquelético, vemos que el 92,2% de las personas que acuden a rehabilitación es porque tienen dolor. Es mi manera de demostraros, ¿no? De que ya que como profesionales de la salud tratamos el dolor, sería importante que lo conociéramos en profundidad. Cuando nos planteamos el dolor, muchas veces lo vemos como una señal de alarma. De hecho, los pacientes, siempre que les preguntas por qué opinan o qué piensan sobre su dolor, lo ven como una señal de alarma. Y ahora lo que quiero que hagáis es escuchar este vídeo, relajaros y luego quiero que os comentéis o que escribáis en un papel qué es lo que hace sentir este vídeo cuando escucháis este vídeo. Bueno, seguramente más de uno habrá pensado, vaya, me he equivocado de módulo. No, 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 estamos en el módulo de nocicepción. Mi pregunta, si estuviera delante, sería, ¿qué os ha hecho sentir? Normalmente vuestras respuestas suelen ser del tipo, pues hay más o menos dos grupos, ¿no? Un grupo que dice que le ha motivado, que le ha hecho sentir sensaciones de placer, sensación de querer hacer cosas, euforia. Por otro lado, tendremos a los que digan, me produce dolor de cabeza, me produce irritación, me produce malestar, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro vídeo, a ver qué os hace sentir este otro vídeo.
Seguramente este otro vídeo os habrá hecho sentir otras sensaciones, como por ejemplo tranquilidad, calma, relajación, aunque pueda haber alguno de vosotros y vosotras que haya sentido todo lo contrario, ganas de salir corriendo, ansiedad, angustia. Con esto lo que quiero que veáis es que al final, ¿qué es lo que hemos estado percibiendo? Un sonido. ¿De acuerdo? Todos y todas los que habéis visto este vídeo, o los que estáis ahora viendo el vídeo, habréis percibido cosas diferentes, aunque todos habéis percibido el mismo estímulo. Y no es que nuestras orejas o nuestros oídos sean diferentes. Aquí lo importante es que el estímulo es percibido por el cerebro. Y el cerebro finalmente es el que, en función de nuestras experiencias previas, de nuestros conocimientos, de nuestros rasgos de personalidad, le habrá dado un sentido a ese sonido, a ese estímulo, y os habrá hecho sentir cosas completamente diferentes a todos vosotros y todas vosotras. O sea, de hecho, cuando hacemos estas clases a nivel presencial, muy pocas veces los alumnos coincidís en lo que os ha hecho sentir. O sea que yo lo que os estoy anticipando ahora es que finalmente es el cerebro el que siempre percibe esos estímulos y les da un significado. Vamos a ver más cosas por el estilo. Por ejemplo, si miráis fijamente a la pantalla y estáis un rato mirando fijamente, os parecerá que los objetos de la pantalla se mueven o se desplazan. Si, por ejemplo, miramos este otro, miramos fijamente la pantalla, seguramente os parecerá que las líneas son diferentes y que las líneas van hacia adentro, como que la parte interior del recuadro se hace más profunda. Cuando, sin embargo, si nos fijamos detenidamente, veremos que todas las líneas son paralelas. En este otro, por ejemplo, si os fijáis en la cruceta del medio y mantenéis la mirada en la cruceta del medio, veréis que con el tiempo esos circulitos fucsia que había alrededor van desapareciendo. De manera que podríamos pensar que nuestros ojos nos están engañando, ¿no? De hecho, estos dibujos son específicos para engañar a nuestro cerebro. O sea, no son nuestros ojos los que tienen la culpa, sino que están hechos de tal manera estos dibujos que engañan a nuestro cerebro. O sea que fijaros que por un lado hemos visto que aunque todos percibamos un mismo estímulo, al final el cerebro es el que interpreta de manera diferente. Y fijándonos más en esta parte más visual, lo que hemos visto es que podemos engañar a nuestro cerebro. Con esto os quiero hacer plantear o haceros pensar en esos pacientes o en esas personas que habéis visto, ¿no?, con dolor crónico. O sea, posiblemente el dolor quizás ya no es lo que pensábamos que era, ya no es una señal de alarma, sino que es un problema que ya está a nivel del sistema nervioso central y que por otro lado muchas veces los sentidos nos pueden hacer engañar y sentir dolor cuando realmente no hay necesidad de ello. De manera que para entender el dolor es necesario, por un lado, conocer y entender el sistema nociceptivo, que es en lo que nos vamos a basar en las siguientes presentaciones, y ver el dolor desde un enfoque biomédico tradicional, aunque este enfoque tradicional no puede separarse del conocimiento de la percepción del dolor desde un punto de vista psicosocial. Por lo tanto, podéis deducir que el dolor, por definición, es biopsicosocial. Aquí el problema lo tenemos desde ya hace bastantes siglos con el enfoque biomédico que deriva de Descartes, ¿no?, este filósofo francés que un día pues, bueno, se levantó por la mañana y se le ocurrió decir que el cuerpo y la mente son entes separados, completamente separados. De manera que nos podríamos realizar esta pregunta. ¿Es correcto que se conciba el dolor única y exclusivamente de forma biomédica? Como ya digo, según Descartes, separamos cuerpo y mente, por lo tanto, no tendrían que ver una cosa con la otra. Pero si yo os pregunto, si ahora mismo, cuando hablamos de dolor, creéis que el cuerpo y la mente están separados, seguramente la gran mayoría de vosotros y vosotras diréis que no, que cuerpo y mente están unidos. Sin embargo, fijaros que el sistema actual sigue siendo un modelo biomédico, sigue estando guiado por un modelo biomédico en el cual muchas veces separamos lo que es la mente de lo que es el cuerpo. Sin ir más lejos, ¿cuántos de vosotros y vosotras habéis ido al médico, al fisio, por un problema doloroso, por una lesión? ¿Quién os ha preguntado por vuestras emociones? ¿Quién os ha preguntado por vuestra situación social? ¿Quién os ha preguntado si estáis en el paro, si os ha abandonado vuestra pareja y cómo eso puede haber influido a vuestra situación dolorosa? De manera que, si cogemos la definición internacionalmente aceptada por la International Association for the Study of Pain, que es la asociación internacional más importante, que de hecho está ligada también con la Organización Mundial de la Salud,
Esta definición, según Mersky Gold del año 94, nos dice que el dolor es una desagradable experiencia sensorial y emocional asociada con una lesión tisular actual o potencial o descrito como si de tal lesión se tratara. Dicho de otra manera, si os fijáis en esta definición, unimos lo que sería el dolor agudo con lo que sería el dolor crónico. Y de hecho, fijaros también que hablamos de experiencia sensorial. O sea, el dolor no es simplemente algo, es una experiencia. Y es una experiencia sensorial en el sentido de que no solamente el sistema somatosensitivo tiene algo que ver, sino también las emociones asociadas a esa lesión. De manera que quiero que veáis que, por un lado, el cerebro es fundamental a la hora de entender el dolor y que el dolor siempre debe ser entendido como algo biopsicosocial. Por ejemplo, el dolor es siempre una experiencia compleja y única para cada individuo. Por eso, las personas que, como en mi caso, tratamos pacientes con dolor, sobre todo crónico, estamos muy en contra de siempre realizar el mismo tratamiento. O sea, aunque el diagnóstico pudiera ser el mismo, cada persona vive y percibe su situación de una manera diferente. Sin ir más lejos, si alguien conoce a una persona con fibromialgia o conoce a más de una persona con fibromialgia, se habrá dado cuenta que aunque el diagnóstico sea el mismo, la manera con que esas personas perciben su situación es completamente diferente. Por lo tanto, si decimos que el dolor es una experiencia compleja y única para cada individuo, lo importante es que siempre adaptemos nuestro tratamiento a esa persona. Por otro lado, el dolor no puede existir si no hay conciencia del mismo. Yo siempre pongo como ejemplo las típicas películas de la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues, se ven cómo los soldados vuelven del frente de batalla y de pronto uno le dice al otro, oye, Johnny, ¿qué te ha pasado ahí? Ve una mancha, y el otro se fija y ve que está sangrando y desde ese momento le empieza a doler, ¡ah, me han herido! Hasta ese momento no lo había percibido, en cambio la herida existía. De manera que fijaros que, como digo aquí arriba, ¿no? El dolor no puede existir si no hay conciencia del mismo. Por ejemplo, este es un caso muy interesante que fue documentado en el British Medical Journal ya en el año 95. La foto no es que sea de muy buena calidad, pero si os fijáis, lo que veis allí es un pie, además es una bota, y lo que vemos es un clavo atravesándolo, ¿no? O sea, fijaros que por la situación del clavo, bueno, pues podríamos interpretar que ha atravesado nos ha atravesado el pie. Os cuento el caso. Esto es un constructor australiano que se encuentra en la construcción de un edificio y de pronto se da cuenta de que pisando se ha clavado ese clavo. Pues el hombre lo que hace es tirarse al suelo, empezar a gritar de dolor, etcétera, etcétera. Tienen que llamar a una ambulancia. Cuando viene la ambulancia y le quieren quitar la bota del dolor, no pueden quitársela, tienen que cortar el clavo y con el clavo se lo llevan al hospital. De hecho, incluso en el hospital, cuando intentan quitarle el clavo, es imposible y tienen que anestesiarlo. Bien, aquí lo curioso es cuando os diga, más de uno y una seguramente ya lo habrá intuido, que el clavo estaba entre los dedos, o sea, apenas le había producido una herida. Pero fijaos, si tenemos en cuenta lo que decíamos antes a nivel visual, que seguramente todos nos hubiéramos engañado y hubiéramos pensado que el clavo nos ha atravesado completamente el pie. De hecho, si nos ponemos en la piel de este constructor, al ver ese clavo en esa zona, pues evidentemente lo primero que tiene que pensar es me ha atravesado el pie, me ha roto algún hueso, seguramente voy a tener que estar de baja. O sea, fijaros cómo el cerebro, como en este caso la vista, nos ha confundido completamente y nos ha llevado a tener unos pensamientos catastróficos que al final ha hecho que esta persona tenga que ser anestesiada cuando realmente, ya os digo, apenas le había producido unas pequeñas heridas entre los dedos del pie. O sea, fijaros hasta qué punto algo o una situación que no debería por qué ser dolorosa, en este caso por culpa de cómo la vista nos ha engañado al cerebro, nos produce dolor. Volvemos a lo que os he dicho todo el rato. El dolor está en el cerebro. De hecho, esto es una frase que os voy a ir repitiendo continuamente durante todo el módulo. Bien, otro ejemplo de lo que estamos viendo hasta ahora. Si os fijáis, veréis dos radiografías, una a la izquierda en la cual veréis que la interlínea articular, o sea, esa línea que se encuentra entre el hueso superior, que sería el húmero, perdón, el fémur, y el hueso inferior, que sería la tibia, esa línea interarticular es muy estrecha si lo comparamos con la de la derecha. O sea, en la de la derecha, por ejemplo, vemos que es una interlínea bastante clara, hay una separación clara entre los huesos, de manera que si yo ahora os preguntara por la intensidad del dolor que sienten estas dos personas
y os preguntara por el EVA, para los que no lo sepáis, el EVA es la escala visual analógica en la cual le pedimos a un paciente que nos diga de 0 a 10 cuando 0 es no dolor y 10 el máximo dolor posible soportable, dónde estaría su dolor, seguramente diríais que la radiografía de la izquierda de la persona tiene mucho más dolor que en la radiografía de la derecha. Sin embargo, como podéis ver aquí, las dos personas tienen la misma intensidad del dolor, cuando, como he dicho anteriormente, la radiografía de la derecha es una radiografía básicamente normal, en cambio la de la izquierda vemos que hay degeneración articular, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya veis que para diferentes situaciones, incluso cuando un paciente debería tener menos dolor que el otro, dependiendo de cómo él lo perciba, puede sentir el mismo dolor. Por ejemplo, esta tabla que veis aquí es muy interesante. Esto es sacado de un estudio, un metaanálisis. Entonces, lo que veis a vuestra izquierda son los hallazgos por imagen realizados con resonancia magnética de lo que podemos encontrar en la zona lumbar concretamente, como degeneración discal, disminución del tamaño del disco, lo que sería el disc bulge o protrusion, que sería la protrusión discal, hernia discal, fisura anular, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en las columnas de arriba son diferentes edades, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 años. Y por debajo lo que vemos son los porcentajes de personas de esos grupos de edades que en las pruebas por imagen tienen esas diferentes alteraciones. Pero ¿qué es lo curioso de esta gráfica? Lo curioso es que estos porcentajes no son de personas que tengan dolor, sino todo lo contrario. Son personas completamente asintomáticas. O sea, si os fijáis, por ejemplo, en la columna de 40 años, veremos que el 54% de las personas en el grupo de edad entre 40 y 50 años tienen pérdida de señal a nivel del disco, o el 50% tienen un abombamiento discal. ¿De acuerdo? ¿Con esto qué quiero decir? Que las personas que no tienen dolor también tienen ese tipo de alteraciones. Por lo tanto, nos podríamos preguntar, ¿realmente hace falta operar una hernia discal? ¿Realmente una hernia discal nos tiene que producir dolor crónico? Si nos aferramos a estos resultados, veremos que no, que podemos tener una hernia discal o una protrusión discal totalmente asintomática, de manera que esto claramente no justifica el dolor crónico. Dicho de otra manera, los hallazgos por imagen no justifican el tratamiento como, por ejemplo, podría ser la cirugía. Y lo que decíamos también al principio, no hablábamos de si como profesionales de la salud o profesionales que tratamos con pacientes, si tenemos la preparación o los conocimientos suficientes para tratar el dolor de nuestros pacientes. Aquí, por ejemplo, yo os preguntaría, ¿qué carrera universitaria creéis que es la que más trata el dolor o estudia el dolor durante la carrera? Seguramente la mayor parte de vosotros pensaréis que, bueno, pues puede ser medicina, puede ser fisioterapia, puede ser enfermería, puede ser farmacología, puede ser odontología, pero siento deciros que ninguna de estas carreras. Si os fijáis en este estudio hecho en Canadá, la carrera que más da el dolor es veterinaria. Fijaros que luego la sigue fisioterapia, enfermería, y fijaros que en un quinto lugar nos encontramos medicina. O sea, de manera que lo que podemos deducir de esto es que nuestros animales de compañía se les trata el dolor muchísimo mejor que a nuestros propios pacientes. Y es algo para tener en cuenta en el hecho de pensar que posiblemente con las carreras hoy en día deberíamos aumentar las horas que damos sobre el dolor. De hecho, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor aconseja dar un mínimo de 70 horas durante toda la carrera. Como podéis ver, por ejemplo, veterinaria en Canadá da más de 80, pero por ejemplo, fisioterapia se queda en 40, o sea, no llega ni al mínimo exigido por la Internacional del Dolor. ¿De acuerdo? Entonces, ya nos vamos planteando, ya vamos viendo que posiblemente, por un lado, ni estamos preparados o no tenemos los conocimientos suficientes, y por otro lado, también podemos haber visto de que las creencias que tenemos con respecto al dolor muchas veces son erróneas y que, sobre todo, algo que me gusta recalcar muchísimo en estas clases, que nos dejamos el cerebro. El cerebro es la clave en todo esto. Entender cómo funciona el cerebro y cómo funciona el sistema nervioso es lo importante. Bien, dicho esto, vamos a hablar, antes de empezar con la neurofisiología, hablaremos de la taxonomía del dolor, de las diferentes clasificaciones que existen o que conocemos. Por un lado, tenemos una clasificación del dolor basada en su duración. Simplemente lo que tenemos aquí es dolor agudo, dolor subagudo y dolor crónico. El dolor agudo es aquel dolor que se encuentra por debajo de las 6 semanas, dolor subagudo entre las 6 y las 12 semanas,
Y el dolor crónico es aquel que va más allá de los 3 meses. También podéis ver en algunos sitios que califican crónico como aquel dolor que va más allá de los 6 meses. Para mí es preferible esta clasificación de dolor crónico cuando es un dolor mantenido más allá de los 3 meses. De todas maneras, fijaros que este tipo de clasificación, aunque lo utilizamos mucho en nuestros pacientes agudo, crónico, es simplemente una clasificación basada en la duración. O sea, que podemos tener un paciente en fase aguda que ya se hayan producido cambios a nivel del sistema nervioso central que hagan que ese dolor se mantenga en el tiempo. O podemos tener pacientes en los cuales el dolor ya es crónico porque va más allá de los 3 meses y simplemente ese dolor está basado, por ejemplo, en que ha sido una lesión muy grave, como un politraumatismo, y no hay ningún tipo de cambio o alteración en el sistema nervioso central, que es la clave que luego veremos para entender los mecanismos de cronificación del dolor. Por otro lado, si nos basamos en la localización, por otro lado tendremos dolor somático, aquel que se encuentra en la piel, músculos, huesos, articulaciones, o también podremos clasificar como dolor visceral, aquel que se encuentra, por ejemplo, o aquel que se origina en nuestros órganos huecos. Es un dolor completamente diferente. En cuanto a la clasificación basada en los mecanismos de acción, que esta es la que a mí más me interesa. De hecho, siempre a mis alumnos en la universidad les digo que cuando realicen un diagnóstico en un paciente con dolor musculoesquelético, siempre tienen que llegar a la conclusión de cuál de estos 4 diferentes tipos de dolores es el dolor que tiene nuestro paciente, porque en función del tipo de dolor, ya sea nociceptivo, inflamatorio, neuropático, de origen desconocido o disfuncional, en función de qué tipo de dolor tenga, aplicaremos un tratamiento u otro, completamente diferente. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Dolor nociceptivo es aquel que se deriva básicamente de una lesión de tipo musculoesquelético, una lesión en la cual se ha producido pues, un golpe, por ejemplo, un golpe nos ha producido una alteración a nivel de los tejidos blandos, y eso nos producirá un tipo de dolor muy característico, luego hablaremos de él, que es el dolor nociceptivo. Luego, por otro lado, tenemos el dolor inflamatorio, también puede ser derivado de una lesión. Por ejemplo, un golpe nos puede producir una inflamación y la inflamación o los elementos que contiene la inflamación, de los que hablaremos más adelante, puede provocar la estimulación de los nociceptores y, por tanto, producirnos un dolor de tipo también nociceptivo. Aunque podemos tener dolor nociceptivo sin que haya inflamación. O sea, ¿cuántas veces nos habremos dado un golpe, nos habremos producido una lesión jugando, realizando algún tipo de deporte y no se produce inflamación? Una característica del dolor nociceptivo es que es muy fácilmente localizable. Por ejemplo, si os habéis quemado y cerráis los ojos, es muy fácil que al principio, sobre todo, podáis localizar directamente dónde os habéis lesionado. El dolor de tipo nociceptivo es un dolor muy agudo, es un dolor, ya digo, muy fácilmente localizable, y esto es importante para luego diferenciarlo del dolor de tipo neuropático. Entendemos por dolor neuropático al que se produce o se deriva de una lesión, una alteración a nivel del sistema nervioso, a nivel del nervio. Y tiene unas características completamente diferentes. Luego lo veremos en un recuadro. Por último, lo que hablaremos también es de dolor de origen desconocido y dolor disfuncional. Ya lo dice la palabra, de origen desconocido. Ahí englobamos muchos de los síndromes crónicos musculoesqueléticos, como por ejemplo puede ser la fibromialgia. De hecho, con la fibromialgia pasa algo muy curioso, ¿no? Todos pensamos que es una enfermedad, en cambio la fibromialgia es un síndrome. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome y enfermedad? Pues que la enfermedad tiene una etiología o un origen conocido, en cambio el síndrome es un conjunto de signos o síntomas que no tienen un origen conocido, como es el caso de la fibromialgia, como es el caso del síndrome de dolor lumbar crónico. También se les puede llamar dolor disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Porque ese dolor ya no corresponde a una alarma, ese dolor ya no se corresponde con una lesión tisular, que por lo tanto es necesario que nos duela para que los tejidos puedan regenerar. Dicho de otra manera, el dolor nociceptivo lo que nos hace es evitar que, por ejemplo, si tú tienes una lesión, sigas utilizando esa articulación o sigas utilizando ese músculo para que pueda regenerar. En cambio, ya digo, los dolores de origen desconocido o dolor disfuncional, la mayor parte de las veces el problema ya no se encuentra en la zona periférica, sino que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Y esa es la clave a la hora de entender el dolor. En este cuadro, esta clasificación, lo que vais a ver son las diferencias entre el dolor neuropático y el dolor nociceptivo. Tampoco me voy a extender mucho, porque esto lo podéis analizar vosotros y vosotras mismas en casa, pero veáis que hay características completamente diferentes. Por ejemplo, a nivel de describir el dolor,
el dolor neuropático, perdón, suele describirse como un dolor lacerante, como eléctrico, como si te clavaran algo. En cambio, el dolor nociceptivo es como un dolor más como una presión, como una molestia, ¿de acuerdo? O sea, fijaros que hay unas características ya completamente diferentes que es importante entender para poder realizar un diagnóstico correcto en nuestros pacientes con dolor musculoesquelético. Es importante que esto lo leáis detenidamente para poder entender las diferencias y en cualquier caso ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo por email y yo resolveré cualquiera de vuestras dudas. A nivel de otros tipos de clasificaciones, podemos, por ejemplo, hablar de dolor irradiado. Normalmente, el dolor irradiado sigue el recorrido de un nervio. Es lo que vemos aquí en este ejemplo, por ejemplo, una radiculopatía. Lo que nos podemos encontrar es que el dolor sea a distancia, ¿de acuerdo? O que sintamos como una especie de dolor tipo calambre o tipo eléctrico, que lo que hace es recorrer la distancia de un nervio concreto, como puede ser el nervio mediano, el radial o cubital, o cuántas veces os habréis dado un golpe en el codo y os ha producido ese dolor como eléctrico, ¿no?, hacia la mano, por ejemplo, cuando os golpeáis en la zona del nervio cubital o del nervio radial. De manera que con el dolor irradiado lo que tenemos es que la lesión se encuentra en una zona concreta, pero el dolor lo notamos a distancia. En este caso, lo notamos a distancia porque sigue el recorrido de un nervio concreto. Por otro lado, tenemos el dolor referido. El dolor referido es cuando, al igual que el anterior, el dolor se encuentra a distancia donde se produce la molestia. Es muy típico, por ejemplo, cuando una persona tiene un infarto, no sé si habréis oído alguna vez, siempre refieren que les duele el brazo izquierdo, cuando el brazo izquierdo no tiene nada que ver con el corazón. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Que el corazón, como veis, por ejemplo, en este dibujo, aquí veis la piel y veis un órgano interno, imaginaos que la piel fuera el brazo izquierdo y el órgano interno fuera el corazón. Si seguís las dos líneas, que son las neuronas que conectan a nivel del sistema nervioso central en la médula, como podéis ver en el centro de la imagen, puede ser que conecten con una misma neurona ascendente, que es lo que veis a la derecha como STT. Si os fijáis en el centro, veis que tanto las neuronas que vienen de la piel como vienen del órgano interno coinciden con el mismo nervio ascendente, de manera que cuando le llega el estímulo al cerebro, el cerebro no sabe si realmente ha sido de la piel o ha sido del órgano interno, por lo tanto nos produce dolor en ambas, que es lo que ya digo suele ocurrir cuando tenemos un ataque al corazón. O sea que ya hemos visto que tanto dolor referido como dolor irradiado es un dolor que ocurre a distancia de donde se produce el problema. La única diferencia es que el dolor referido suele seguir, el dolor suele ser de tipo eléctrico y seguir el recorrido de un nervio, y el dolor referido estamos hablando de órganos completamente diferentes que pueden compartir en el sistema nervioso central una misma neurona ascendente. Por último, lo que veremos es una diferencia, una clasificación que a mí me gusta mucho, que es la de dolor fisiológico y dolor clínico. El dolor fisiológico sería sinónimo de dolor nociceptivo o dolor inflamatorio derivado de una lesión. O sea, el dolor fisiológico es aquel que aparece como respuesta a una lesión, a un insulto a nivel tisular. Y en cambio el dolor clínico es cuando se produce una alteración a nivel del sistema nervioso central que mantiene ese dolor en el tiempo, aun cuando la lesión que lo pudo haber originado ya está regenerada. Que de hecho es lo que nos solemos encontrar en la mayor parte de síndromes dolorosos crónicos, como ya digo, por ejemplo, el dolor lumbar crónico. Podemos encontrarnos, o cuántas veces lo habéis visto, pacientes que les han hecho hasta 3, 4 resonancias magnéticas, no han encontrado nada a nivel de imagen, vemos que la zona lumbar está más o menos normal, en cambio sigue produciendo dolor. Lo que nos quiere decir es que posiblemente el problema ya no está a nivel periférico, sino que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, algo que ya veremos más adelante. De manera que con esto lo único que quería hacer es hacer una introducción para que veáis que el dolor es, por un lado, biopsicosocial y que siempre está en el cerebro. Eso es lo importante. Pues ahora seguiremos con la siguiente presentación.